Les habla su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 12 de este mes de mayo, donde felicitamos a todas las mamás que por acá en Estados Unidos pues se celebra este día, para México el 10 de mayo. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando en este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y sobre todo, pues también felicitando a nuestra Madre, la Virgen María, que en este mes de mayo es mes de nuestra Madre, la Virgen María. Saludamos a los que nos escuchan por la frecuencia 860 en la radio, nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos acompañan también más tarde noche en la repetición. Nos queremos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordamos también que para la siguiente semana, primero Dios, vamos a estar celebrando Domingo de Pentecostés, entonces para que nos vayamos preparando en esta vigilia de oración en Montemaría después de la misa de las 7 de la tarde, se va a dar inicio con la vigilia, son 40 horas, en el rancho también va a ser, pero aún no sabemos el horario, para que ustedes de todos modos también después pueden llamar en la semana preguntando en Montemaría. Pues también gracias también entonces estaremos, hoy estamos celebrando la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, domingo 12, celebramos Santos Nereo y Aquileo y también San Pancracio, entonces lo celebramos el día de hoy. El día de mañana, lunes 13, la Virgen de Fátima. El martes 14, San Matías Apóstol. Miércoles 15, San Isidro. Jueves 16, San Juan Nepomuceno. Viernes 17, San Pascual Bailón. Sábado 18, San Juan I y San Félix de Cantalicio. Repetimos nuevamente. El día de hoy, domingo 12, Santos Nereo y Aquileo. Igual también San Pancracio. El día de mañana, lunes 13, Nuestra Señora de Fátima. Martes 14, San Matías Apóstol. Miércoles 15, San Isidro. Jueves 16, San Juan Nepomuceno. Viernes 17, San Pascual Bailón. Sábado 18, San Juan I y San Félix de Cantalicio. Pues muchas felicidades a los que van a estar celebrando algo en este día, su santo, su cumpleaños. Empezamos domingo 12 de mayo, o sea, hoy. Santos Nereo y Aquileo. Estos dos militares estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las principales señoras de Roma. El historiador Eusebio dice que esta noble dama era sobrina del emperador Domiciano y que el tal mandatario le envió a destierro, porque ella se había declarado seguidora de Jesucristo. Con Domitila fueron enviados también al destierro San Nereo y San Aquileo, porque proclamaron su fe en el Divino Redentor. Afirma San Jerónimo que el destierro fue tan cruel y tan largo que les sirvió de martirio. Después otro emperador mandó que les cortaran la cabeza y así tuvieron el honor de derramar su sangre por proclamar su fe. El Papa San Damaso escribió en el año 400 la siguiente inscripción en la tumba de estos dos mártires. Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecía crueles. Al convertirse al cristianismo abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. El bajorrelieve que representa a San Aquileo al ser golpeado por los verdugos se considera como una de las más antiguas representaciones que se han encontrado acerca del martirio de un cristiano. Pues a ellos dos los estamos celebrando el día de hoy. Vamos también aparte con el día de hoy, que es San Pancracio, domingo 12. El 12 de mayo se celebra también la fiesta de San Pancracio, un jovencito romano de solo 14 años, que fue martirizado por declararse creyente y partidario de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que su padre murió martirizado y que la mamá recogió en unos algodones un poco de la sangre del mártir y la guardó en un relicario de oro y le dijo al niño: «Este relicario lo llevarás colgado al cuello cuando demuestres que eres tan valiente como lo fue tu padre». Un día, Pancracio volvió de la escuela muy golpeado, pero muy contento. La mamá le preguntó la causa de aquellas heridas y de la alegría que mostraba. El joven respondió: «Es que en la escuela me declaré seguidor de Jesucristo y todos esos paganos me golpearon para que abandonara mi religión. Pero yo deseo que de mí se pueda decir lo que el libro santo afirma de los apóstoles. En su corazón
había una gran alegría por haber permitido sufrir humillaciones por amor a Jesucristo. Al oír esto, la buena mamá tomó en sus manos el relicario con la sangre del padre martirizado y colgándolo al cuello de su hijo, exclamó emocionada: «Muy bien, ya eres digno seguidor de tu padre, de tu valiente padre». Como Pancracio continuaba afirmando que él creía en la divinidad de Cristo y que deseaba ser siempre su seguidor y amigo, las autoridades paganas lo llevaron a la cárcel y lo condenaron y decretaron pena de muerte contra él. Cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, en la Vía Aurelia, a 2 kilómetros de Roma, varios enviados del gobierno llegaron a ofrecerle grandes premios y muchas ayudas para el futuro si dejaba de decir que Cristo era Dios. El valiente joven proclamó con toda la valentía que él quería ser creyente en Cristo hasta el último momento de su vida. Entonces, para obligarlo a desistir de sus creencias, empezaron a azotarlo ferozmente, mientras le llevaban hacia el lugar donde lo iban a martirizar. Pero mientras más lo azotaban, más fuerte proclamaba él que Jesús es el Redentor del mundo. Varias personas, al contemplar este maravilloso ejemplo de valentía, se convirtieron al cristianismo. Al llegar al sitio determinado, Pancracio dio las gracias a los verdugos porque le permitían ir tan pronto a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. E invitó a todos los allí presentes a creer siempre en Jesucristo a pesar de todas las contrariedades y de todos los peligros. De muy buena voluntad se arrodilló y colocó su cabeza en el sitio donde iba a recibir el hachazo del verdugo, y más parecía sentirse contento que temeroso al ofrecer su sangre y vida por proclamar su fidelidad en la religión católica. Allí, en Roma, se levantó un templo en honor de San Pancracio y por siglos las muchedumbres han ido a venerar y admirar en este templo el glorioso ejemplo de un valeroso muchacho de 14 años, que supo defender su sangre y su vida por demostrar su fe en Dios y su amor por Jesucristo. San Pancracio, ruégale a Dios por nuestra juventud que tiene tantos peligros de perder su fe y sus buenas costumbres. Pues fíjense, a ellos los estamos celebrando el día de hoy. Vamos con mañana, lunes 13 de mayo, las apariciones de la Virgen de Fátima. Desde el 13 de mayo del año 1917, la Santísima Virgen María se apareció por 6 veces en Fátima, Portugal, a 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. En un hermoso libro titulado Memorias de Lucía, dice: la que vio a la Virgen cuenta todos los detalles de estas apariciones. El 13 de mayo se produjo el siguiente diálogo: ¿de dónde es su merced? Mi patria es el cielo. ¿Y qué desea de nosotros? Vengo a pedirles que vengan el 13 de cada mes a esta hora, que era el mediodía. En octubre les diré quién soy yo y qué es lo que quiero. ¿Y nosotros también iremos al cielo? Lucía y Jacinta sí. ¿Y Francisco? Los ojos de la aparición se vuelven hacia el jovencito y lo miran con expresión de bondad y de maternal reproche mientras va diciendo: él también irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios. Y la Santísima Virgen continuó diciéndoles: quieren ofrecerse al Señor y estar prontos para aceptar con generosidad los sufrimientos que Dios permitirá que les llegue, y ofreciéndolo todo en desagravio por las ofensas que se hacen a nuestro Señor. Sí, señora, queremos y aceptamos. Con un gesto de amable alegría, al ver su generosidad, les dijo: tendrán ocasión de padecer y sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá y asistirá. Segunda aparición, 13 de junio del año 1917. La Santísima Virgen le dice a los 3 niños: es necesario que recen el rosario y que aprendan a leer. Lucía le pide la curación de un enfermo y la Virgen le dice que se convierta y el año entrante recuperará la salud. Lucía le suplica: señora, ¿quiere llevarnos a los 3 al cielo? Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré muy pronto, pero tú debes quedarte aquí abajo, porque Jesús quiere valerse de ti para hacerme amar y conocer. Él desea propagar por el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Y voy a quedarme solista en este mundo? No, hijita. ¿Sufres mucho? Pero no te desanimes, que yo no te abandonaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y yo seré el camino que te conduzca a Dios. Tercera aparición, 13 de julio del año 1917. Ya hay 4,000 personas. Nuestra Señora les dice a los videntes:
Es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. Cuando sufran algo, digan: oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. La Virgen abrió sus manos y en un haz de luz penetró en la tierra y apareció un enorme horno lleno de fuego, y en él muchísimas personas, semejantes a brasas encendidas que, levantadas hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucia dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro, y ella les dijo: ¿han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos, el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y verán la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra, peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución de la Santa Iglesia y el Santo Padre. Vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María y la comunión de los primeros sábados, en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero si no, una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas, pero al fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Y añadió Nuestra Señora: cuando recen el rosario, después de cada misterio digan: oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Cuarta aparición, agosto de 1917. La cuarta aparición no fue posible el 13 de agosto porque en ese día el alcalde tenía prisioneros a los 3 niños, para tratar de hacerlos hacer que ellos no sigan, tratar de decir que ellos no habían visto a la Virgen, aunque no lo logró. La aparición sucedió unos días después. La Santísima Virgen les dio en la cuarta aparición: recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Tienen que recordar que muchas almas se condenan porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellas. El Papa Pío XII decía que esta frase era la que más le impresionaba del mensaje de Fátima y exclamaba: misterio tremendo, que la salvación de muchas almas dependa de las oraciones y sacrificios que se hagan por los pecadores. Desde esta aparición, los 3 niños se dedicaron a ofrecer todos los sacrificios posibles por la conversión de los pecadores y rezar con más fervor el rosario. Quinta aparición, 13 de septiembre de 1917. Ya hay unas 20.000 personas. Nuestra Señora les recomienda a los videntes que sigan rezando el rosario y anuncia el fin de la guerra. Lucía le pide por varios enfermos. La Virgen le responde que algunos sí se curarán, pero que otros no, porque Dios no se confía de ellos. Y porque para la santificación de algunas personas es más conveniente la enfermedad que la buena salud, e invita a todos a presenciar un gran milagro el próximo 13 de octubre. Sexta aparición, 13 de octubre de 1917. Ya en este día hay unas 70.000 personas. La aparición dice a los 3 niños: yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio se construya un templo y que recen todos los días el Santo Rosario. Lucía le dice el nombre de bastantes personas que quieren conseguir la salud y otros favores muy importantes. Nuestra Señora le responde que algunos de esos favores serán concedidos y otros serán reemplazados por favores mejores. Y añade: pero es muy importante que se encomienden y que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aire de tristeza, la Santísima Virgen dijo estas sus últimas palabras de las apariciones: que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Lucía afirma que todas las frases oídas en Fátima, esta fue la que más le impresionó. El milagro del sol. La Santísima Virgen, antes de despedirse, señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70.000 espectadores presenciaron un milagro conmovedor, un espectáculo maravilloso, nunca visto. La lluvia cesó instantáneamente. Había llovido desde el amanecer y era mediodía. Las nubes se alejaron y el sol apareció como un inmenso globo de pasta o de nieve que empezó a dar vueltas en gran velocidad, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas.
y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que allí estaban presentes. De pronto, el sol se detiene y empieza a girar hacia la izquierda esparciendo luces tan bellas que parece una explosión de juegos pirotécnicos, y luego la multitud ve algo que llena de terror y de espanto. Ven que el sol se viene hacia abajo como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos, y un grito inmenso de terror se desprende de todas las gargantas: «Perdón, Señor, perdón». Fue un acto de contrición dicho por muchos miles de pecadores. Este fenómeno natural se repitió 3 veces y duró 10 minutos. No fue registrado por ningún observatorio astronómico porque era un milagro absolutamente sobrenatural. Luego, el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que tenían sus ropas totalmente empapadas por tanta lluvia quedaron con sus vestidos instantáneamente secos. Y aquel día se produjeron maravillosos milagros de sanaciones y conversiones. Y nosotros queremos recordar y obedecer los mensajes de la Santísima Virgen en Fátima, rezar el rosario, hacer oraciones y sacrificios por la conversión de los pecadores y no ofender más a Dios, que ya está muy ofendido. Vamos con el martes 14, San Matías Apóstol. Matías significa regalo de Dios. Ese es el apóstol número 13 y el 14 es San Pablo. Es un apóstol póstumo. Se le llama póstumo al que aparece después de la muerte de otro. Matías fue elegido apóstol por los otros 11 después de la muerte y ascensión de Jesús para reemplazar a Judas Iscariote, que se ahorcó. La Santa Biblia narra de la siguiente manera su elección. Después de la ascensión de Jesús, Pedro dijo a los demás discípulos: «Hermanos, en Judas se cumplió lo que de él se había anunciado en la Sagrada Escritura. Con el precio de su maldad se compró un campo. Se ahorcó, cayó de cabeza, se reventó por en medio y se derramaron todas sus entrañas. El campo comprado con sus 30 monedas se llamó Aqueldama, que significa campo de sangre». El Salmo 69 dice: «Su puesto queda sin quien lo ocupe y su habitación queda sin quien la habite». Y el Salmo 109 dice que ordena que otro reciba su cargo. Conviene entonces que elijamos a uno que reemplace a Judas, y el elegido debe ser de los que estuvieron con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde que fue bautizado por Juan Bautista hasta que resucitó y subió a los cielos. Los discípulos presentaron a 2 candidatos, José, hijo de Sabas, y Matías. Entonces oraron diciendo: «Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos 2 eliges como apóstol, en reemplazo de Judas». Echaron suertes y le tocó a Matías, y fue admitido desde ese día al número de los 12 apóstoles. San Matías se puede llamar un apóstol gris, que no brilló de manera especial, sino que fue, como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero. Y a muchos no anima que haya santos así, porque esa va a ser nuestra santidad, la santidad de la gente común y corriente. Y de estos santos está lleno el cielo: San chofer de bus, Santa costurera, San cargador de bultos, Santa lavandera de ropa, San colocador de ladrillos, Santa vendedora de almacén, San empleado, Santa secretaria, entre otros. Esto democratiza mucho la santidad, porque ella ya no es para personajes brillantes solamente, sino para nosotros los del montón, con tal de que cumplamos bien cada día nuestros propios deberes y siempre por amor a Dios y con mucho amor a Dios. San Clemente y San Jerónimo dicen que San Matías ha sido uno de los 72 discípulos que Jesús mandó una vez a misionar de 2 en 2. Una antigua tradición cuenta que murió crucificado. Lo pintan con una cruz de madera en su mano y los carpinteros le tienen especial devoción. Pues a él lo vamos a estar celebrando el martes 14. Vamos con el día miércoles 15, San Isidro Labrador. Es el patrono de los agricultores del mundo. Le pusieron este nombre en honor a San Isidro, un santo muy apreciado en Europa. Sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela. Pero en casa le enseñaron a tener temor de ofender a Dios y gran amor hacia el prójimo, y un enorme aprecio por la oración y por la Santa Misa y comunión. Huérfano y solo en el mundo, cuando llegó a la edad de 10 años, Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a don Juan de Vargas,
un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de Cabeza. No porque ese fuera su apellido, sino porque su cabeza es sacada en procesión en rogativas cuando pasan muchos meses sin llover. Isidro se levantaba muy de mañana y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la Santa Misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, le acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas fue a observar el campo y notó que sí era cierto, que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes, y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores, y los buenos católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza de la gente. Pero sabía que Dios ha prometido varias veces en la Biblia: yo nunca te abandonaré. Y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito. Y hasta para las avecillas tenía su apartado. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el camino para que las avecillas tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El invitador le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no para los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así: un buen rato en el templo, rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos, y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijito. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo o aljibe de sacar agua. Y en un movimiento brusco del chiquitín, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto los 2 esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había cómo rescatar al niño. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe, y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y subiendo, y apareció la canasta con el niño, y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca. Pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar e irse al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra, y la de Isidro produjo el doble que la de los demás, porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130, sintiéndose que se iba a morir, hizo humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado en el año 1163, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo a donde los había llevado cuando lo trasladaron del cementerio, y tan pronto como los restos salieron del templo, al rey se le fue la fiebre, y al llegar junto a él los restos del santo se fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador, y por muchos milagros el papa lo canonizó en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier y San Felipe Neri. San Isidro bendito, ruega por nuestros campos y nuestros agricultores. Amén. Jueves 16 de mayo, San Juan Nepomuceno. Veamos. Nació en Bohemia, Checoslovaquia, hacia el año 1250, en un pueblo llamado Nepomuk, y de ahí se le puso el sobrenombre Nepomuceno. Fue párroco de Praga y obtuvo el doctorado en la Universidad de Padua. Después ocupó el alto puesto de vicario general del arzobispo, es decir, el segundo del arzobispo, lo cual significa que era un hombre de total confianza para el prelado.
Pero el rey de Praga, Wenceslao, se dejaba llevar por dos terribles pasiones, la cólera y los celos. Y dicen las antiguas crónicas que siendo Juan Nepomuceno confesor de la reina, se le ocurrió al rey que el santo le debía contar los pecados que la reina le había dicho en confesión. Y al no conseguir que le revelara esos secretos, se propuso mandarlo asesinar. Luego el rey tuvo otro gran disgusto y consiguió en el que el monarca se proponía apoderarse de un convento para darle sus riquezas a un familiar. Y el vicario, Juan Nepomuceno, se le opuso rotundamente porque sus bienes eran de la Santa Iglesia. Entonces el rey mandó que el padre Juan lo ataran doblado contra la cabeza pegada sobre los pies y lo lanzaran al río de Maldava. Fue en el año 1393. Los vecinos recogieron el cadáver y le dieron santa sepultura. En 1725, es decir, más de 300 años después de su muerte, una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas examinó la lengua del mártir, que estaba incorrupta, pero seca y gris. Y de pronto, en presencia de todos, empezó a esponjarse y apareció de color de carne fresca, como si se tratara de la lengua de una persona viva. Todos se pusieron de rodillas y este milagro fue el cuarto milagro para declararlo santo. Desde su muerte siempre San Juan Nepomuceno fue considerado patrono de los confesores, porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión. También ha sido considerado patrono de la buena fama, porque él prefirió el martirio, pero no permitió que la fama de una buena penitente fuera destrozada. En Praga, en el puente desde el cual fue echado al río, se conserva una imagen de este gran santo y muchas personas, al pasar por allí, le rezan devotamente. San Juan Nepomuceno, pídele al buen Dios que nos envíe muchos y muy santos confesores. Amén. Pues fíjense, lo vamos a estar celebrando el jueves 16. Vamos con el viernes 17, San Pascual Bailón. Le pusieron el nombre Pascual por haber nacido en el día de la Pascua, del año 1540. Nació en Torre Hermosa, Aragón, España. Es el patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Desde los 7 años hasta los 24, o sea, por 17 años fue pastor de ovejas. Después, por 28 años, era hermano religioso franciscano. Su más grande amor durante toda su vida fue la Sagrada Eucaristía. Decía el dueño de la finca en el cual trabajaba como pastor que el mejor regalo que le podía ofrecer al niño pascual era permitirle asistir algún día entre semana a la Santa Misa. Desde los campos donde cuidaba las ovejas de su amo alcanzaba a ver la torre del pueblo y de vez en cuando se arrodillaba a adorar el Santísimo Sacramento desde esas lejanías. En estos tiempos se acostumbraba que al elevar la hostia el sacerdote en la misa se diera un toque de campana. Cuando el pastorcillo pascual oía la campanada, se arrodillaba allá en su campo, mirando hacia el templo y adoraba a Jesús presente en la Santa Hostia. Un día, otros pastores lo oyeron gritar: «¡Ahí viene! ¡Ahí está!» y cayó de rodillas. Después dijo que había visto a Jesús presente en la Santa Hostia. De niño, siendo pastor, ya hacía sus mortificaciones, por ejemplo, la de andar por caminos llenos de piedras y espinas, y cuando alguna de las ovejas se pasaba al potrero del vecino, le pagaba el otro, con los escasos dineros que le pagaban del sueldo, el pasto que la oveja había comido. A los 24 años pidió ser admitido como hermano religioso entre los franciscanos. Al principio le negaron la aceptación por su poca instrucción, pues apenas había aprendido a leer, y el único libro que leía era el devocionario, el cual llevaba siempre mientras pastoreaba sus ovejas, y allí le encantaba leer especialmente las oraciones a Jesús sacramentado y a la Santísima Virgen. Como religioso franciscano, sus oficios fueron siempre los más humildes: portero, cocinero, mandadero, barrandero, pero su gran especialidad fue siempre un amor inmenso a Jesús en la Santa Hostia, en la Eucaristía. Durante el día, cualquier rato que tuviera libre lo empleaba para estarse en la capilla, de rodillas, con los brazos en cruz, adorando a Jesús sacramentado. Cuando los demás se iban a dormir, él se quedaba rezando ante el altar, y por la madrugada, varias horas antes de que los demás religiosos llegaran a la capilla a orar, ya estaba allí el hermano Pascual, adorando a nuestro Señor. Ayudaba cada día el mayor número de misas que le era posible y trataba de demostrar de cuántas maneras le fuera posible su gran amor a Jesús y María. Un día,
Un humilde religioso se asomó por la ventana y vio a Pascual danzando ante un cuadro de la Santísima Virgen y diciendo: «Señora, no puedo ofrecerte grandes cualidades porque no las tengo, pero te ofrezco mi danza campesina en tu honor». Pocos minutos después, el religioso aquel se encontró con el santo y lo vio tan lleno de alegría como nunca antes lo había visto así. Cuando los padres oyeron esto, unos se rieron, otros se pusieron muy serios, pero nadie comentó nada. Pascual compuso varias oraciones muy hermosas al Santísimo Sacramento, y el santo arzobispo San Luis de Rivera, al leerlas, exclamó diciendo: «Estas almas sencillas sí que se ganan los mejores puestos en el cielo. Nuestras sabidurías humanas valen muy poco si se comparan con la sabiduría divina que Dios concede a los humildes». Sus superiores lo enviaron a Francia a llevar un mensaje. Tenía que atravesar caminos llenos de protestantes. Un día un hereje le preguntó: «¿Dónde está Dios?». Y él respondió: «Dios está en el cielo». Y el otro se fue. Pero enseguida el santo fraile se puso a pensar: me perdí la ocasión de haber muerto mártir por nuestro Señor. Si le hubiera dicho que Dios está en la Santa Hostia, en la Eucaristía, me había matado y sería mártir, pero no fui digno de ese honor». Llegando a Francia, descalzo con una túnica vieja remendada, lo rodeó un grupo de protestantes y lo desafilaron a que les probara que Jesús sí está en la Eucaristía. Y Pascual, que no había hecho estudios y apenas sabía escribir y leer, habló de tal manera de la presencia de Jesús en la Eucaristía que los demás no fueron capaces de contestarle. Lo único que hicieron fue apedrearlo, y él sintió lo que dice la Santa Biblia que sintieron los apóstoles cuando los golpearon por declararse amigos de Jesús. Una gran alegría por tener el honor de sufrir por proclamarse fiel seguidor de Jesús. Lo primero que hacía al llegar a algún pueblo era dirigirse al templo y allí se quedaba por un buen tiempo de rodillas, adorando a Jesús sacramentado. Hablaba poco, pero cuando se trataba de la Sagrada Eucaristía, entonces se sentía inspirado por el Espíritu Santo y hablaba muy hermosamente. Había recibido de Dios este don especial, el de un inmenso amor por Jesús sacramentado. Siempre estaba alegre, pero nunca se sentía tan contento como cuando ayudaba en la misa o cuando podía estarse un rato ante el sagrario del altar. Pascual nació en la Pascua de Pentecostés y murió en la fiesta de Pentecostés, el 17 de mayo. Dice la Iglesia celebra 3 Pascuas: Navidad, Resurrección y Pentecostés. Pascua significa paso de la esclavitud a la libertad. Y parece que el regalo de Pentecostés que el Espíritu Santo le concedió fue su inmenso y constante amor por Jesús en la Eucaristía. Cuando estaba moribundo en aquel día de Pentecostés, oyó una campana y preguntó: ¿de qué se trata? Es que están en la elevación en la Santa Misa. ¡Oh, qué hermoso momento! Y quedó muerto plácidamente. Después, durante su funeral, tenía el ataúd descubierto, y en el momento de la elevación de la Santa Hostia en la misa, los presentes vieron con admiración que abría y cerraba por 2 veces sus ojos, hasta su cadáver, que quería adorar a Cristo en la Eucaristía. Los que lo querían ver eran tantos que su cadáver lo tuvieron expuesto en la veneración del público por 3 días seguidos. Por 200 años, muchísimas personas, al acercarse a la tumba de San Pascual, oyeron unos misteriosos golpecitos. Nadie supo explicar el porqué, pero todos estaban convencidos de que eran señales de que este hombre era tan sencillo que fue un gran santo. Y los milagros que hizo después de muerto fueron tantos que el Papa lo declaró santo del año 1690. El sumo pontífice nombró a San Pascual Valón patrono de los congresos eucarísticos y de la adoración nocturna. Querido San Pascual, consíguenos del buen Dios un inmenso amor por la Sagrada Eucaristía y un fervor muy grande en nuestras frecuentes visitas al Santísimo y una estimación por la Santa Misa. Pues hasta ahí vamos a dejarla. San Pascual Bailón.